limpiando odres viejos, antiguos, que ya no tienen validez. Y usted dirá, ¿por qué habla de validez antiguo y viejo? Sabe, para nosotros no es esquivo que estamos en un mundo que, aunque no seamos profesionales en el mundo de la medicina, muchas veces al ver a un enfermo vamos a dar nuestro veredicto, vamos a dar nuestro diagnóstico y vamos a decir, él está enfermo por esto y por esto. En el caso judicial o legal, aunque no se sea profesional en el mundo jurídico, vamos a escuchar comentarios de gente decir, él está preso por esto o por aquello, perdió su casa por esto o por aquello, aún sin tener conocimiento de lo que es el mundo jurídico. En el mundo de la arquitectura también es igual. Gente que no maneja la parte de la ingeniería civil, fácilmente va a dar diagnósticos de derrumbes de casas o situaciones de declive, de derrumbes o de lo que sea, aún no siendo especialistas. Cuando una familia se rompe o sufre una ruptura, no faltará el diagnóstico. Y nosotros, los líderes de ministerios, los líderes de iglesia, los líderes de llamados que Dios está haciendo en este tiempo, no estamos esquivos o no escapamos de esta realidad. También vamos a ser enjuiciados, vamos a ser colocados en una balanza por gente que maneja bien los términos espirituales, los términos bíblicos y que tienen conocimiento, y de igual manera por gente que, aunque sea neófita en los caminos del Señor, de igual manera estará allí para juzgar. Quiere decir que estamos en un mundo que se caracteriza por practicar el juicio y por dar diagnósticos, aunque no sean o no seamos especialistas. ¿Estamos nosotros sedientos o estamos nosotros urgidos de crear una plataforma en este tiempo en la que podamos manejar con criterio, con profundidad, lo que Dios nos dice a través de la Escritura en este tiempo? No solo lo que nos dijo ayer, no solo lo que nos está diciendo hoy, sino también lo que Dios nos ha de decir mañana. Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y por todos los siglos. Amén. El detalle está que nosotros tratamos muchas veces de encajonar a Dios. Tratamos de ver a Dios como un modelo único y exclusivo, sin apreciar que Dios se manejó antes de Cristo de una manera, con Cristo durante su venida de otra manera y después de Cristo de otra manera. Dios va revelando tal cual como dice Deuteronomio 29:29, que hay cosas, hay misterios que Dios los conoce. Y como dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, el deseo del corazón de Pablo era que nosotros pudiésemos conocer o pudiésemos recibir, o la iglesia de Éfesos pudiese recibir el Espíritu. El detalle está cuando nosotros venimos acá con moldes y estructuras, y que cuando nos encontramos con algo nuevo que Dios está haciendo, choca con lo que traemos en sí. Esta era la situación de el tiempo mismo de Jesucristo. Siendo Jesús no escapó de esta realidad. Siendo Jesús el máximo líder, el líder por excelencia,
Él no escapó de esta historia, de este contexto. No escapó, sino que todo lo que Jesús hacía era sencillamente colocado en una balanza. Y para muchos o para algunos estaba bien, pero para otros no estaba bien. Se llegó el momento en que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Esto era un contraste. Si este hombre es un maestro, si este hombre es un profeta, si este hombre es un ungido de Dios, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Y por qué los discípulos de Jesús no ayunan? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, tanto los discípulos de uno como de otros se llegan a Jesús y le preguntan: ¿por qué causa tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús fue categórica. Fue una respuesta realmente especial, porque Jesús directamente le dice: mira, ¿acaso podrá el hombre en el momento de estar con su pareja en el matrimonio ayunar? En el momento que éste le sea quitado, entonces tendrá tiempo para ayunar. Y es cuando dice: no se puede colocar remiendo en vestidos, remiendos nuevos en vestidos viejos. Y continúa diciendo: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque de colocarse el vino nuevo en odres viejos, sencillamente el odre se revienta. Ahora bien, veamos cómo es esto del odres. Veamos cómo es el odres. Venía siendo un recipiente de cuero de animal, de vaca, de cabra, de ovejas, que era quitado de la oveja o de la cabra, mayormente de la cabra, se cocía y se le terminaba dejando una abertura, bien sea por la parte de la pata, y allí era colocado, era sumergido el vino. El vino que era colocado, sencillamente, posteriormente fermentaba. Y después que fermentaba, se estiraba el odre, y al estirarse, él mantenía el contenido. Pero cuando eran odres viejos, ¿cómo es esto de odres viejos? ¿Qué nos quiere decir Dios de odres viejos? Cuando eran odres viejos o recipientes viejos, estamos hablando de recipientes que estaban en una situación de rigidez. Estaban en una situación donde no estaban en capacidad de estirar. No estaban en capacidad de, al momento del vino fermentar, el tolerar esa fermentación y entonces mantenerla tal cual, sino que por su rigidez y la fermentación del vino, sencillamente se rompía, se desparramaba el vino y se dañaba el odre viejo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que nos encontramos en una situación de gente que mantienen unas estructuras, porque a Jesús no le fue juzgado solamente el hecho de que los discípulos no ayunaban. Va más allá. A Jesús le fue juzgado los métodos que Jesús usaba. Para los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, el método que Jesús usaba eran métodos que no estaban alineados con lo que ellos hacían. Era algo que chocaba con lo que ellos hasta entonces venían ejecutando. Era algo
inesperado. ¿Cómo es posible? El método de Jesús fue puesto en una balanza. Más allá de lo de los ayunos, estaba puesto en una balanza los métodos, los criterios, las formas, las fórmulas que Jesús estaba llevando a cabo su ministerio. La manera de cómo Jesús estaba sanando enfermos, más allá de esta historia. La manera de cómo Jesús sanaba en día sábado. La manera de cómo Jesús usaba o empleaba el método del lodo. La manera de cómo Jesús se relacionaba con los pecadores, con la gente poco común o la gente poco sana, tanto biológica como espiritualmente. Los métodos de Jesús eran métodos que hasta ahora nadie había empleado. Todos se habían mantenido en una línea. Todos habían seguido el sistema que hasta el momento se había desempeñado y se había desarrollado, hasta que Jesús empieza a relacionarse con los cojos, empieza a relacionarse con las prostitutas, empieza a relacionarse con los cobradores de impuestos, empieza a relacionarse con los mismos fariseos, empieza a relacionarse con hombres y mujeres que eran vulnerables al pecado, empieza a relacionarse con gente que eran desechados por el sistema religioso. Dele un aplauso al Señor. Todo era nuevo. ¿Cómo es posible que este líder venga y se siente con una prostituta? ¿Cómo es posible que el líder venga y entre a la casa de un fariseo o de un cobrador de impuestos? ¿Cómo es posible que este líder sane en día sábado? ¿Cómo es posible que este líder no ponga a sus discípulos a ayunar? El sistema era nuevo, el sistema religioso estaba acostumbrado a llevar las cosas mecánicas automáticamente. Pero Jesús viene a traer rompimiento precisamente del sistema religioso. Del sistema que es rígido, del sistema que es insensible, del sistema que es intolerante, del sistema que no percibe lo que Dios está desatando en este tiempo. En aquel momento lo que Dios estaba haciendo era poco concebible, como tampoco es poco concebible lo que Dios está haciendo en este tiempo. Si Jesús fue puesto en una balanza, si su mecanismo, su fórmula, sus métodos, sus estrategias, cuántos más las estrategias que Dios está causando en este tiempo a través de tu propia vida. No te sorprendas si de pronto Dios empieza a inquietarte por cosas que hombre aún no ha hecho. Si Dios empieza a moverte a hacer cosas inexplicables, cosas impensables, cosas que sencillamente otro no lo ha hecho. No te sorprendas si de momento Dios te habla de una manera inusual, de una manera diferente. Porque estamos acostumbrados a moldes y estructuras. Y que cuando Dios nos quiere sacar de esa zona de confort, sencillamente vacilamos. Se vacila. Pero Dios se preocupa no solo por el vino, Dios se preocupa por el odres. Si hay algo que Dios no quiere es que el odre se pierda, se dañe, se rompa. Dios sabe que hay odres que son insensibles. Dios sabe que hay odres que sencillamente, básicamente, no están en capacidad de recibir lo nuevo de Dios. Dios lo sabe. Y lo único que nos puede a nosotros sensibilizar, lo único que nos puede a nosotros hacer madurar, lo que puede hacer a nosotros mover a la voluntad de Dios, es sencillamente el agua del Espíritu, la del Espíritu Santo.
Si hay algo de lo que Dios está cansado, es de gente. Si hay algo que Dios nos ha permitido a nosotros, a través de los distintos lugares donde hemos ido, es que el sistema religioso humano y muchas veces diabólico le está haciendo tanto daño a tanta familia, le está haciendo daño a tanta gente. ¿Sabes por qué? Porque el único que te prepara y te entrena para condenar es el sistema religioso. Mientras Dios te va capacitando para dar oportunidad a que ha caído, el sistema religioso te capacita para que seas un insensible, un invulnerable a la voluntad de Dios. Y es cuando se predica más un evangelio de condenación que un evangelio de salvación. Estamos en un mundo donde se predica más acerca de lo condenativo que de lo esperanzador. Necesitamos saber de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Acaso se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros? Hubo una época, incluso el mismo apóstol Pedro, escuche bien, el apóstol Pedro, habiendo caminado con Jesús, habiendo escuchado las enseñanzas de Jesús, habiendo visto los milagros de Jesús, Dios, entendiendo que en él todavía había secuelas, pero queriéndolo usar Dios para lo nuevo que está trayendo, Dios sabía que en él debía haber un rompimiento. Dios sabía que en él había que haber un cambio en su manera de pensar, un cambio en su estructura mental y espiritual. Hasta el momento Pedro había respetado la ley. Hasta el momento Pedro se había preocupado por vivir la ley. Hasta el momento Pedro se había preocupado por practicar la ley. Y por otro lado, había un hombre que también tenía una estructura. Y este era Cornelio. Dios, viendo su ofrenda, diga conmigo, la ofrenda quebranta el espíritu de condenación. No solo quebranta el espíritu de pobreza, sino que la ofrenda te apertura para revelaciones que tocarán tu espíritu y que te harán trascender más allá. Hay gente que no le gusta que se les hable de ofrenda, pero en la Biblia desde Génesis, Apocalipsis encontramos una y otra vez encontramos acciones proféticas a través de la ofrenda. Encontramos actos proféticos a través de la ofrenda. Y encontramos que Cornelio, siendo un hombre justo, temeroso, juntamente con su familia, un hombre ayunador y que buscaba de Dios, pero también un hombre que daba limosnas, un hombre que daba ofrendas. Dice la palabra que se le presentó un ángel y le dijo: tu ofrenda y tus oraciones son recordadas por Dios. Han llegado a la memoria del Padre. Él pudo haber dicho tus oraciones, pero dijo tus ofrendas, tus limosnas. Lo que nos habla de que este hombre, la estructura que tenía, era una estructura donde vemos el común denominador afuera, donde hay gente que dice: si yo no mato, si yo no robo, si ayudo a los pobres y soy buena persona, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito recibir a Cristo, yo no necesito congregarme o no necesito hacer lo que otros hacen porque soy una buena persona. Ese era el sistema y la estructura que había en él. Por eso el ángel le dice: tu ofrenda
tus oraciones. Y le dice, envía ahora a buscar a un hombre llamado Pedro, que se encuentra en tal ciudad. Él te dirá, escucha bien, Él te dirá lo que tienes que hacer. En pocas palabras, tus ofrendas sencillamente son el activador de lo que tú tienes que recibir. Si hay algo que ha activado el espíritu de revelación en tu vida, Cornelio, ha sido tu ofrenda y tus oraciones. Tú necesitas conocer lo nuevo que Dios ha hecho y continúa en este tiempo. Por ello, anda y llama a un hombre llamado Pedro. Coma repequenda. Nunca perderás tu tiempo cuando ofrendas. Nunca se perderá tu clamor. Nunca se perderá tu intercesión. Puede pasar una generación, pueden pasar 2 generaciones, pero si hay algo que Dios no olvida, es el clamor y la intercesión de un corazón contrito y humillado. Y si hay algo que Dios no olvida, es la ofrenda de un corazón dispuesto y generoso. Este no era judío. Era un capitán que lideraba a 100 soldados romanos. Era un hombre que vivía bien. Era un hombre que estaba acomodado. Y él pudo haber pensado, yo estoy bien, no necesito de nada. Pero esa ofrenda y esas oraciones provocaron que los cielos se abrieran para que enviase a llamar a un hombre que tenía un espíritu superior de revelación y con quien Dios también estaba tratando de manera simultánea. Para Pedro no iba a ser fácil hablar con un hombre como él. Porque no era judío. Tiene Dios que tratar con un Pedro. ¿Con cuántos Pedros tendrá que tratar Dios en este lugar? Pedro caminó con Jesús, no se niega. Pedro escuchó las enseñanzas de Jesús, no se niega. Pero necesitaba en él ocurrir un rompimiento del odres viejo. El odres viejo insensible le decía, no te puedes relacionar con los gentiles. Y Dios necesitaba sensibilizar a Pedro para lo nuevo que estaba haciendo. Y es cuando le dice, Pedro tuvo hambre como a eso de las 3 de la tarde. Tuvo azotea a orar, tuvo hambre y escucha o ve una visión donde ve unas aves de todo tipo. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, jamás he comido cosa inmunda. Vuelve Dios a hablarle y le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo. Otra revelación en la Escritura dice, no menosprecies lo que yo he purificado. No tengas en poco lo que yo he limpiado. En pocas palabras, Pedro, ¿cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo tú me vas a corregir a mí? ¿Y cuánta gente hay corrigiendo a Dios? ¿Corregiremos a Dios? Si Dios mismo lo está enviando a trabajar de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para decirle así no es? ¿Y cuántos Pedros no hay en esta noche
Tal vez usted me dirá, eso no. Pero ¿cuántas veces Dios no te ha dicho, quiero que hagas esto, esto y esto? Pero usted por unos moldes y unos odres antiguos no ha sido capaz de obedecer a Dios. Estructuras mentales, maneras de pensar, barreras conceptuales, barreras bíblicas sin sentido bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Usted se puede aprender un texto de memoria. Usted se puede aprender un texto de memoria, pero si usted no se sabe el significado, usted carece del sentido originario que proviene del corazón de Dios. Yo puedo tomar un texto bíblico y lanzarlo como una piedra, y estamos lamentablemente llenos en este mundo de gente que se aprende textos bíblicos de memoria, pero que carecen de significado, que carecen del sentido correcto. Y por ello estamos llenos de en este contexto de gente que no se está moviendo según Dios, que no se mueve según Dios. Porque quieren corregir a Dios. Quieren decirle a Dios, mira, Señor, la manera como yo quiero que traigas a mi familia al evangelio es de esta. La manera como yo quiero que traiga gente a la iglesia es de esta. La manera como debes traer el crecimiento o el avivamiento a mi ministerio es a través de esto. La manera como mi empresa debe producir es a través de esto. Hay gente, ya Dios ha establecido una manera y continúa estableciendo la manera de cómo Él puede bendecir tu empresa, de cómo Él puede bendecir tu negocio, de cómo Él puede restaurar tu familia, de cómo Él puede restaurar tu salud, de cómo puede restaurar tu finanza. Pero cuánta gente no le dice a Dios, hasta que yo no me acomode en esto, hasta que esto no termine, hasta que esto no culmine. Entonces, Señor, no empezaré a hacerte fiel en lo financiero. No, Señor, no empezaré a hacerte fiel con la oración. No, Señor, no podré implementar la fórmula para mi negocio. Oh my God, socarre pequeña. Te digo una cosa, no te sorprenda cuando Dios te muestre una visión y choque con tu espíritu, choque con tu carne. No te sorprendas cuando Dios de pronto tenga que permitir en ti algún tipo de proceso para que entonces puedas ver como Dios quiere que veas. ¿Cuánta gente no condena? Y es cuando viven procesos para entonces darse cuenta que las condenaciones no son buenas, sino que solamente hay uno que lo puede hacer. Oh, marre pequeña. ¿Cuál es el sistema que Dios está implementando en este nuevo tiempo? El vino nuevo. El vino nuevo proviene de la vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. La única manera de que este odres se renueve es estando junto a la vid. Porque separado de la vid no podemos hacer nada, sino que caminaremos con el sistema filosófico humano, intolerante, insensible, religioso. Pero pegado a la vid es cuando el vino estará disponible para recibirlo.
Y una vez que lo reciba, mi odres se ensanchará, se empoderará. Caminaremos empoderados. Y es cuando mucha gente no entenderá lo que Dios está produciendo con tu espíritu, lo que Dios está tratando con tu espíritu. Pero tenés que seguirte renovando con la vid, junto a la vid, para seguirte ensanchando y empoderando y caminando según ese empoderamiento. Estamos en un tiempo donde el Señor nos dice a través de su palabra: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verán visiones, los ancianos tendrán sueño. Es inconcebible que en este tiempo postrero los jóvenes no estén viendo visiones. Es inconcebible que en este tiempo postrero los ancianos no estén recibiendo revelaciones. Es inconcebible que en este tiempo postrero el espíritu no se esté moviendo a la manera según Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese derramamiento de espíritu no puede producir lo nuevo de Dios a menos que no sea establecido en un odre nuevo. Los odres viejos todavía están luchando con la carne. Los odres viejos todavía luchan con los chismes. Los odres viejos todavía luchan con las quejas. Los odres viejos todavía luchan con la acusación. Los odres viejos todavía luchan con el pecado. Los odres viejos todavía luchan con la condenación. Los odres nuevos saben que no tienen tiempo que perder, que hay almas que salvar, familias que restaurar, visiones que recibir, palabra que desatar, palabras proféticas que derramar, palabra poderosa que impartir en este tiempo a esta nueva generación. Sabe bien este tiempo los llamados a formar parte de los odres nuevos, que es tiempo de gobernar, que es tiempo de ser cabeza y no de ser cola, que es tiempo de estar ocupando los puestos de autoridad que en el tiempo pasado le fue negado a la iglesia por carencia de revelación y por dejarse insensibilizar por el sistema religioso. Oh, marrepekenda. Shokarapakaya. Los odres viejos están perdiendo tiempo en cosas que no edifican. Los odres nuevos se están preocupando por crecer. Los odres viejos son conformistas. Los odres nuevos buscan la revelación. Los odres viejos se sienten, se glorían de las victorias del pasado. Los odres nuevos saben que cada día es una oportunidad de obtener una nueva conquista. Los odres viejos se preocupan por los moldes y las estructuras. Los odres nuevos saben que Dios está trayendo rompimiento. Los odres viejos se preocupan por el sábado, por el barro, por estructuras farisaicas. Los odres nuevos saben que Jesús es el Señor del sábado. Los odres nuevos saben que Jesús es el novio y que es el tiempo de pasar tiempo con el novio. Los odres viejos se preocupan y se dignifican por el vino que una vez poseyeron. Los odres nuevos saben que han de recibir un nuevo vino y que éste fermentará, se ensanchará y lo empoderará.
Los odres viejos viven por un aceite aceñado, porque también los odres no solo eran llenados de vino, sino también de aceite. Los odres viejos viven con un aceite rancio. Los odres nuevos saben que el aceite tiene que ser fresco, sabe que tiene que caer cada día y cada noche del cielo. Los odres viejos básicamente trabajan con modelos humanos y métodos humanos. Los odres nuevos te van a decir: es el tiempo del cambio, es el tiempo de la metamorfosis, es el tiempo de la transformación, es el tiempo del crecimiento, es el tiempo de la iglesia. Los odres nuevos saben que ayer Dios usó a un Isaías, a un Jeremías, a un Moisés, a un Josué. Los odres nuevos saben que solo no pueden trabajar, que individualmente no pueden hacer nada, que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo del cuerpo, que es el tiempo de la unidad, que es el tiempo de la coinonía. Oh, marrapacaya, chacarrepequeya, oh, marrapacaya. Es el tiempo de que tú decidas a qué tipo de odres perteneces. Si te quieres quedar con un odre antiguo para persistir con un aceite rancio. Hay gente que hoy no profetiza. Hay gente que básicamente profetiza lo mismo de hace 2, 3, 4 y 5 años atrás. Es el tiempo que con el aceite nuevo empieces a profetizar, empieces a ver, empieces a percibir, empieces a activarte en los sentidos espirituales, para que antes que las cosas ocurran, las puedas percibir en el espíritu, las puedas declarar, las puedas decretar, las puedas demandar. Como rapa calla. Con un odre viejo yo no puedo ni siento tener la autoridad para echar fuera un demonio de la casa. Con un odre nuevo se te puede presentar el diablo mismo y tú sabes que la autoridad que tenemos por causa de la resurrección de Cristo, no hay diablo ni diablito que se pueda sobreponer a ella. Es el tiempo del derramamiento. Cuando Pedro escuchó rápidamente, dice la palabra, que recibió a los mensajeros, al día siguiente salieron. Al llegar allá, le dice: ¿por qué me has enviado a llamar a Cornelio? Y Cornelio le dice: un ángel descendió, me habló, me dijo estas palabras y te mandó a llamar para que me declarases lo que yo tengo que recibir. Y acá voy con las células. Las células no son de ahora. Acá encontramos en este texto bíblico, capítulo 10 de Hechos, que este hombre mandó a llamar a su familia, a sus amigos más íntimos, para esperar lo que Dios iba a hacer a través de Pedro. Es decir, que tu célula, casa de reino, con una dirección profética, con una revelación eso no es posible con odres viejos. Porque los odres viejos no van a tener liderazgo, iglesia. No van a tener liderazgo. Van a estar conformes. Los odres nuevos saben que es la oportunidad para que el ministerio crezca y para que muchos reciban la palabra. Este hombre recibe la revelación, manda llamar a su familia y a sus amigos, y están expectantes por recibir lo que Dios le iba a hablar a través de Pedro. Y cuando le habla el poder de Dios, Pedro empezó a hablarle de Jesucristo. Este hombre, la estructura que tenía era que siendo bueno, haciendo labores buenas, orando a Dios, no necesitaba de más nada, pero él necesitaba que esa estructura
filosófica, esa estructura humana alejandrina que poseía, fuese quitada de sus ojos y recibiera la revelación de Cristo. ¿Cuánta gente allá afuera creen que por no matar, no robar, no hacer acciones malas, no necesitan más nada? Esa gente allá afuera necesita recibir a Cristo, necesita la revelación de Cristo, necesita la revelación del Espíritu. Y todo puede ser posible a través de la impartición que Dios te da, de la activación que Dios produce en tu vida. Dios está buscando a hombres y mujeres con odres nuevos, sensibles al Espíritu, que puedan ser movidos por el Espíritu, para que así sea su casa, así sea a la iglesia, así sea en el trabajo, donde sea, puedan operar en una dimensión de odres nuevos. De odres nuevos. Y es cuando le empezó a hablar de Cristo, el poder de Dios se manifestó en ese lugar. Todos recibieron al Espíritu Santo. Las escamas de Pedro cayeron y dijo: ahora conozco que Dios no hace acepción de personas. El Pedro religioso, el Pedro que estaba predispuesto, el Pedro legalista, en ese momento le fue quitada todo legalismo, toda estructura, como Dios ha de quitar todo legalismo y estructura filosófica humana y hueca que durante años te ha impedido accesar a tu destino profético. Es el tiempo de que la iglesia camine en una nueva dimensión de gloria superior. Es el tiempo de que puedas operar en dimensiones de milagro, de fe, de salvación, conforme a las dimensiones de Dios. Oh, marapacaya. Cheque repe. Se cayó la venda de los ojos de Pedro. Este es el tiempo de que estas vendas caigan de nuestros ojos, como también cayeron de Saulo, quien perseguía a la iglesia creyendo que hacía un bien, pero perseguía a Cristo mismo. Para ello yo necesito el renuevo a través del Espíritu Santo, el renuevo de su presencia. Necesito una